Buenos días, vamos a iniciar la clase de hoy. Hoy vamos a ver, vamos a continuar viendo los métodos numéricos. Ya terminamos de ver más o menos la parte teórica básica y ahora vamos a ver un ejercicio eh, más aclaratorio, donde lo más probable es que se aclaren la mayor parte de las dudas que les queda, eh, solamente la descripción de cómo se resuelve el problema. Esto es lo que vimos la última clase, es un resumen de cuál es el procedimiento. Entonces, lo primero que hay que hacer es generar la malla de los elementos de volumen a usar. Nosotros hemos trabajado en 2 dimensiones hasta ahora, pero pasar a 3 dimensiones es muy simple. Después probablemente, no sé si hagamos algún ejercicio, pero es agregarle una dimensión más, ¿ya? En vez de tener nuestro cubo que tenga 4 caras, plano, tendría 6 caras y habría que agregarle la transferencia de calor por la tercera, por las otras 2 caras. Ahora, el tamaño, dijimos, de los elementos que usemos va a depender de los gradientes esperados. ¿Ya? Por ejemplo, si lo que esperamos es un perfil de temperaturas así, bueno, tenemos que aquí, por ejemplo, ser muy finos para poder describir más o menos esa variación brusca. En otras partes podemos darles más espacio y donde no sepamos, simplemente asegurarnos con un tamaño relativamente pequeño. Después, igual los programas de cálculos comerciales lo que hacen es primero calculan y después hacen un refinamiento de la malla de acuerdo a los perfiles que se encuentran. Pero la verdad es que nosotros aquí vamos a hacer algunos programas de cálculo para entenderlo y en Excel, y después, bueno, después ustedes usarán, si lo necesitan, más cálculos más rápidos, etcétera, y pueden usar los programas comerciales. Bueno, después, en general, dice ubicar los nodos en el centro del volumen, pero si es necesario ubicarlos en otro punto. Lo típico, por ejemplo, es que si yo estoy en la superficie, supongamos que esta sea la superficie del sólido y de aquí para allá está el sólido, y yo quiero conocer la temperatura superficial, puedo poner un nodo en la superficie, porque de otro modo no voy a conocer la temperatura en la superficie y tendría que calcularla. También podría calcularla, pero bueno, son las dos opciones, digamos. Es más simple implementar eh, el, el nodo en la superficie. Induce un poco más de error porque lo que considera es que si es en régimen transiente sobre todo, considera que todo el volumen tiene esa temperatura, pero esa temperatura no es la promedio. Entonces ahí hay un pequeño error en el régimen transiente. Pero si usamos elementos de volumen relativamente pequeño, no es tanto el problema. Después se generan las ecuaciones en cada uno de los nodos. Cada ecuación se obtiene con el mismo procedimiento visto antes, pero considerando las condiciones particulares de cada volumen, ¿ya? Lo que hemos visto creo que fue un nodo interior, ¿ya? Que está rodeado por nodos, por sólidos de las mismas propiedades. Van a haber otros nodos, ya hablamos de los nodos en la superficie, van a haber nodos entre un cambio de material, por ejemplo, o de otra forma, y eso lo vamos a ver en algunos ejercicios, pero en el fondo el procedimiento es el mismo. Después calcular los pasos de tiempo. Para la convergencia nosotros nos basamos en el método. Hay 2 formas de tratarlo. Uno, hay libros que ven primero la parte en régimen permanente y después el régimen transiente. Nosotros, lo que hemos hecho hasta acá, no sé si en todos los ejercicios lo vamos a hacer así, es ver primero
es plantear la ecuación en régimen transiente, porque la verdad es que es más fácil. Y después de eso, el régimen permanente sería un caso particular del régimen transiente, que sería en el caso donde las propiedades o sea, las temperaturas en el tiempo no cambian. Probablemente hagamos, igual cuando hacemos un problema en régimen permanente directo, no es necesario calcular los pasos de tiempo. De repente haremos algunos ejercicios directamente en régimen permanente para no calcular los pasos de tiempo. Pero en general, cuando uno se acostumbra, bueno, va a depender en realidad de cada problema, pero esa es la situación. Y lo que tengo que hacer es generar un set de temperaturas iniciales. Si no las conozco, tengo que hacer un supuesto. Por ejemplo, si yo tengo un problema en régimen permanente nuevamente, da lo mismo las condiciones iniciales que pongan. Uno siempre va a llegar a la misma solución. Lo que uno hace es tratar de o ponerlas todas iguales para no perder el tiempo, digamos, en poner temperaturas distintas, o poner algún perfil que uno estime que se acerca a la realidad para resolver el problema más rápido. Si es un régimen transiente, el problema es más complicado porque el régimen transiente, aquí yo todos los cálculos previos que haga, porque en el fondo lo que hacemos en el régimen permanente es decir, esta es la condición inicial y dadas las condiciones de borde fija, yo voy a ir calculando como si fuera pasando el tiempo hasta que se llegue al equilibrio. Y ese sería el régimen permanente. En el régimen transiente es distinto porque cada paso de tiempo tiene un significado físico. O sea, si yo pongo la condición inicial correcta, cada paso de tiempo son las temperaturas que tendría en ese tiempo el sólido. Por lo tanto, ahí también en los ejercicios vamos a ver cómo trabajamos con eso. Y evaluar las temperaturas en cada paso, lograr que en todo el periodo que se desea calcular. Aquí hay una parte que no está mencionada, es cómo se corrigen las temperaturas, pero ya también lo vimos en la parte anterior y la vamos a ver ahora en el ejercicio. Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy simple, que es, en realidad, no tendríamos para qué usar métodos numéricos, porque simplemente la transferencia de calor en régimen permanente en una placa plana, que tenemos el cálculo teórico, pero vamos a hacerlo primero por simplicidad y segundo porque, bueno, vamos a poder compararlo con el resultado teórico, el resultado que tengamos. Entonces, una placa es el ejercicio más simple de conducción. Obviamente, insisto, no tendría sentido hacerlo en métodos numéricos esto. Con una temperatura interior de 22 grados, una temperatura exterior de 2, una coeficiente superficial interior de 8 y un coeficiente superficial exterior de 20. Esto, si ustedes quieren darle un significado físico, sería un muro de madera de una casa, por ejemplo. Las temperaturas típicas de cálculo fija. Y los coeficientes superficiales también. El H de 8 es más o menos típico del interior de una casa y el de 20 es típico del exterior con viento. Entonces lo que hacemos es dividir el volumen en 4 partes. Si ustedes se fijan aquí, hacemos lo que hablábamos de poner el nodo en la superficie para poder tener la temperatura superficial. Y cuando ponemos el nodo en la superficie, tratamos de disminuir el error poniendo el espesor del nodo como la mitad del espesor del resto. Eso no significa que vaya a representar la temperatura media, pero es simplemente una forma de disminuir el error que podemos tener.
Entonces lo separamos de esa forma. Y lo que hacemos es que tenemos que ir calculando entonces las ecuaciones de cada nodo. Aquí, esta es la ecuación del nodo 1. Está, la verdad es que está desarrollada con, con harto detalle, pero no se asusten, digamos, el cálculo es muy simple, después ustedes se van a acostumbrar a hacerlo. Además, cuando lo veamos en el Excel, por ejemplo, para las ecuaciones que vimos en la clase la semana anterior, la semana pasada, de los nodos interiores, cuando uno lo hace en Excel, en 2 dimensiones, pone la ecuación de un nodo y después pone copiar y pegar y quedan automáticamente, se modifican automáticamente las ecuaciones en los otros nodos. Así es que tampoco, si tienen 1000 nodos, no tienen que hacer 1000 ecuaciones, ¿no? Entonces, aquí está paso a paso, para que lo tengan bien claro, pero en general uno se acostumbra a hacerlo más rápidamente. Entonces, lo que hacemos es, dijimos que la variación de energía, los flujos de calor que atraviesan los límites del sistema es igual a la variación de energía interna. Aquí vamos a hacer sin calor interno, o sea, en realidad no hay calor interno en este caso. Entonces, los flujos de calor que atraviesan un límite del sistema es igual a la variación de energía interna. Eso es lo que está expresado aquí en la primera ecuación. Entonces, ¿qué tenemos acá? El volumen de control es el nodo que está en rojo. Entonces, en la superficie hay un calor superficial que va desde el aire interior hacia la superficie, digamos. Y por otro lado tenemos el calor de conducción que viene desde el nodo 2 hacia el nodo 1. Para que no se confundan, vamos a considerar siempre los flujos de calor entrando al volumen. Dependiente que no sea así, porque cuando uno tiene el problema pequeño, más o menos sabe para dónde van los flujos de calor y los puede poner si quiere en la dirección correcta. Pero acá no siempre vamos a saber, además que no es necesario saberlo, por lo tanto es mucho menos riesgo de equivocarse es poner todos los flujos de calor en la misma dirección. Entonces, yo por lo menos los pongo siempre entrando al volumen. Yo espero que ustedes lo hagan para que nos pongamos de acuerdo. Entonces, lo que dice acá es que el calor superficial 1 más el calor entre el nodo 2 y 1 es igual a la variación de energía interna. La variación de energía interna era la masa por el paso de tiempo multiplicado por la diferencia de temperatura inicial y final. Los primas, esto es la temperatura que yo tengo en el instante de tiempo posterior, ¿ya? O sea, yo parto con un tiempo cero y T1' es la temperatura que yo tendré después de que pase el paso de tiempo del delta tau. Después desarrollamos un poco la ecuación. El Q superficial es el área por el H superficial por la diferencia entre el aire menos el nodo 1. Y aquí es otra de las razones por qué me conviene poner el nodo ahí, porque si no tendría que, si lo pongo al medio, tendría que agregarle un calor, una resistencia por conducción a eso. Después, el flujo de calor entre 2 y 1 quedaría como, bueno, el delta X partido por K. Aquí se subió al, perdón, el T2 menos T1, el delta T partido por E partido por K por A. Y bueno, el término de variación de energía interna no cambia respecto a la ecuación anterior. Y lo que hacemos aquí es simplemente ir trabajando un poco matemáticamente, pero son pasos muy simples. Lo que hacemos, bueno,
es casi lo mismo, digamos. ¿Qué es lo que vemos? Que el área está en todas partes. No, aquí aparece el área, porque el volumen. ¿Cuál es el volumen? El volumen es el área multiplicado por el espesor, ¿ya? Por lo tanto, el volumen sería la misma área. El espesor, recuerden que este tiene un espesor de delta X medio. Por lo tanto, el volumen es el área por delta X medio. Y con eso, en realidad, eliminamos acá. Eliminamos las áreas. Y nos queda esa ecuación que está ahí. Lo que hacemos después entonces es despejar T1', que en el fondo es lo que queremos calcular. Lo que queremos calcular con esta ecuación es la temperatura del nodo 1 que voy a tener un instante delta tau después. Esta ecuación entonces requiere que yo conozca todas las temperaturas del paso de tiempo 0 o del paso de tiempo anterior. Entonces en este caso tengo que conocer T1 y T2, bueno, TA también, y con eso puedo calcular la temperatura que yo tendré un paso de tiempo después. Entonces esta es la forma de, entonces yo despejo el T1', y así voy a escribir una ecuación para cada nodo, para cada volumen. Y voy a tener una ecuación para el T2', etc. Después, para la convergencia, dijimos que el sistema converge cuando el factor que multiplica a T1, en este caso si estamos estamos calculando el T1', el factor que multiplica a T1 tiene que ser positivo. Por lo tanto, lo que hacemos es escribir, con esta ecuación, yo ya puedo hacer los cálculos. Con esta yo calculo. Después la escribo en esta forma, que lo único que hago es sacar como factor común el T1 para ver cuál es el término que multiplica T1. Y ese va a ser el que tengo que hacer positivo. Por lo tanto, desde el punto de vista de cálculo, con esto ya tengo. Fíjense que todos esos pasos en realidad ustedes lo hacen después en una o en dos pasos. Y aquí dejamos expresado entonces cuál es la condición de convergencia para este nodo, y que es la que está aquí abajo. Entonces, para que converja, tiene que cumplirse esa condición. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Alguna duda? Porque después es repetir lo mismo para los otros nodos. Este es el nodo más complicado también. O sea, de este ejercicio. Así que si no tienen dudas, qué bueno. Bueno, retomando la ecuación, entonces este término tenemos que evaluarlo. Buscamos las propiedades de la madera, de las tablas. Siempre tienen que sacar las propiedades, o las sacan del Excel o las sacan de tabla. Yo prefiero que las sacan del Excel para que usemos todas las mismas, porque en los libros pueden encontrar distintas tablas, evidentemente tienen valores un poco diferentes. Igual está bien, digamos, pero para corregir y para conversar después es mejor que nos basemos todos en los mismos datos. Entonces la madera blanda tiene una densidad de 510 kilos por metro cúbico, un C sub P de 1380 y una conductividad térmica 0,12. Entonces con eso evalúo este término, que es el que tengo que hacer positivo. Dejo como incógnita el delta tau, ya, porque en el fondo lo que voy a hacer es ver cuál es el delta tau que me hace que ese término sea positivo. Yo dijimos que la cantidad de nodos o el tamaño de los nodos lo calculaba de acuerdo a cómo son los gradientes. Como el gradiente es lineal aquí,
La verdad es que tengo que tener muy pocos nodos. La verdad es que no tendría para qué hacerlo en rigor, pero bueno, ponemos poco para hacer el ejercicio. Y después, con el delta tau, lo que uno hace es ver cuál es el paso de tiempo que necesita. Entonces evaluamos la inecuación y nos da un delta tau menor o igual a 881. Siempre es importante que el delta tau es menor o igual a, porque en cada ecuación nos va a dar un valor distinto. Por lo tanto, el que cumple con todas las restricciones es el menor de todos. Si en uno tengo 881, en otro tengo 1500 y en el otro tengo 30, bueno, el 30, si yo pongo un delta tau de 30, ese va a cumplir con todas las restricciones. Entonces, uno siempre elige el delta tau menor de todo. Entonces, con eso tenemos la ecuación para calcular, que puede ser esta o puede ser la ecuación anterior. No es necesario dejar como en función de T1 la ecuación de cálculo. Simplemente cuando lo hacemos cuando dejamos escrito en esta forma es para calcular el paso de tiempo. Después nos vamos al nodo 2. El nodo 2 es más simple. Esto uno ya lo hace después en forma prácticamente sin hacer los cálculos, porque se los sabe de memoria. Los nodos interiores son muy simples. Entonces, escribimos el calor, la conducción entre 1 y 2 y la conducción entre 3 y 2. De nuevo, los dos calores entran al volumen. Entonces escribimos que el calor de 1 y 2 más el calor de 3 y 2 es igual de nuevo a la variación de energía interna. Después escribimos la expresión del calor, es igual al delta T partido por E partido por K. Y aquí tenemos la misma conductividad de todos los materiales, por lo tanto es muy simple. Si ustedes se fijan, la distancia entre 1 y 2 es delta X, ¿ya? No es delta X medio. Recuerden que si bien es cierto, el nodo 1 tenía un espesor delta X medio, pero la distancia entre 1 y 2 es delta X. Por lo tanto, también las ecuaciones quedan más simples al escribirlo de esa forma. Se escriben las ecuaciones, de nuevo lo mismo, se despeja. Aquí usamos una variable auxiliar porque en los libros la usan. Esta, la variable m, que es lo mismo que es lo que tengo acá, multiplicando esos términos. En los libros la usan, no es necesario, pero bueno, usémosla para que entiendan también cuando estudien por los libros. Entonces la ecuación nos queda muy simple como esa. Y en función de m. Entonces m, el factor que multiplica T2 aquí, estamos en el nodo 2, por lo tanto el factor que multiplica T2 tiene que ser positivo. Por lo tanto, 1 menos 2m tiene que ser mayor o igual a 0. Reemplazamos los valores de m de nuevo, el k, el delta, dejamos como incógnita el delta tau de nuevo, el k, el rho, c, el delta x, etc. Y nos da que el delta tau tiene que ser menor o igual a 2640 segundos. Por lo tanto, sigue prevaleciendo el anterior, que era 881, que es el menor de los dos. Después, por ejemplo, ¿cómo calculamos la ecuación del nodo 3? ¿A alguien se le ocurre cuál sería la ecuación del nodo 3? No tengo para qué hacer la ecuación, porque la ecuación del nodo 3 es igual a la ecuación del nodo 2 cambiándole los subíndices. Si miramos acá,
sería el T3' igual al M, que sería el mismo. Aquí sería el T3, aquí sería el 1 menos 2M, y estos son los nodos que rodean el nodo, perdón, a ver, el nodo 2, correctamente. Son los nodos que rodean el nodo 2, por lo tanto sería los nodos que rodean el nodo 2, el nodo 3, perdón, sería, tengo el nodo 3, tengo el nodo 2 y tengo el nodo 4. Por lo tanto, aquí sería T3, no, T2 más T4. Y tenemos listo el nodo 3. Y eso cuando uno lo hace en Excel, lo copia y pega y se hace automáticamente el cambio. Entonces no tenemos para qué, no tenemos para qué calcular la ecuación de nuevo y tampoco tenemos que escribirla. Entonces, aquí está la ecuación del nodo 3. Como dijimos, es simétrica. Mirando el nodo 2 sacamos el nodo 3. Y la ecuación del nodo 4 es similar a la del nodo 1. También entonces mirando la ecuación del nodo 1 sacamos la ecuación del nodo 4. Insisto, y eso ahora lo hacemos mirando y en Excel ni siquiera tienen que mirarla, sino que la copian y la pegan. Y ahí tenemos las 4 ecuaciones. Las condiciones de borde en el nodo 3 no van a, perdón, la condición de convergencia en el nodo 3 no cambia. Sí va a cambiar en el nodo 4 porque numéricamente es distinto el coeficiente superficial. Por lo tanto, nos faltaría calcular esa. Entonces, la ecuación la condición de convergencia en el nodo 4 cambia el valor del HS y el delta tau, entonces, en vez de 880, nos queda 440. Por lo tanto, esa sería la condición más desfavorable, ¿ya? Entonces, el delta tau tiene que ser menor o igual a 440 y con eso cumplo de todos los nodos. Además, uno no le pone 440 porque generalmente lo que yo hago por lo menos es poner para que sean múltiples de horas completas, digamos. O sea, para que yo pueda calcular 1 hora, 2 horas, sumando los pasos de tiempo. Entonces, generalmente son múltiplos de 3600. Entonces, en este caso, usamos un paso de tiempo de 300. Y eso es todo lo previo. Entonces, ahora tenemos que preparar las ecuaciones para el cálculo, en el fondo. Lo que hacemos es, retomamos la ecuación de T1 y ponemos los valores numéricos, ¿ya? Y del delta tau, que ya lo tenemos, los coeficientes superficiales, ρ, c, delta x, etc. Y nos queda esa ecuación para el T1, T1', perdón. Disculpe, profesor. ¿Sí? ¿El delta tau por qué lo tomo 300? No. Porque si lo tomo para que me quede la hora en un número, digamos, sin decimales. Ya, muchas gracias. Porque 30 veces, si yo avanzo 30 veces con el tratado, me va a quedar 1 hora. Si no, es para ponerlo en fracción de horas en el fondo y para que alguna vez me quede una hora entera, digamos, siempre me van a quedar las horas enteras. Esa es la única razón. Muchas gracias, profesor. Ya, si no, podríamos haber usado el 440 también. Hay algunos que les da lo mismo. Lo que pasa es que si usamos el 440 tenemos que trabajar todo el problema en segundos. Y como que, o sea, es más lógico trabajar todo el problema en segundos y uno se pierde con tantos segundos. Es más fácil para nuestro cerebro humano, entenderlo en horas.
aquí también hay una cosa que aprovecho en comentarle. Cuando uno tiene estos problemas numéricos con tanto número, tantas cifras, tiene que tratar que, em, de hacer el procedimiento para entenderlo, también para entenderlo, no solamente dejar que trabaje el computador, sino que tratar, lo más difícil aquí es tratar de ir entendiendo, que no se pierda de vista el sentido físico. Entonces, por eso ponerlo en horas en vez de 8.850 segundos, no me dicen nada, pero 3 horas, por ejemplo, podrían decirme algo. Bueno, hacemos lo mismo para los 4 nodos y tenemos estas 4 ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para resolverlo? Es simplemente suponer valores de las temperaturas. Aquí yo supuse el valor inicial, podría haberle puesto todos los valores iguales, pero aquí le puse 15, 11, 8 y 5, pensando en que tener una solución ya aproximada. Entonces, aquí voy calculando paso por paso. La gracia de esto es que no es un sistema de ecuaciones, este es un método explícito. Por lo tanto, es muy fácil de calcular. No es un sistema de ecuaciones simultáneas. Yo pongo aquí, en este caso, TA1 que eran 20, T2 este valor que tengo aquí que es 11, y en T1 el valor de 15, y evalúo eso y tengo el T1'. Este sería el T1', entonces, ¿no es cierto? Esto sería lo que tengo yo un paso tiempo después, y es evaluar con las temperaturas que tenía el paso tiempo cero o después cuando avancemos el paso tiempo anterior. Entonces el T1' me da que es 16.137 y después el T2 me da 11.057, el T3 me da igual, no cambió por coincidencia, el T4 3.637. Y así uno tiene que ir evaluando. Entonces, esto en rigor sería la temperatura que tendría 300 segundos después si es que estas fueran las temperaturas reales iniciales. Si no son las temperaturas reales iniciales y yo estoy buscando la solución en régimen permanente, es simplemente, digamos, no significan nada las temperaturas. Es un son, digámosle, llamémosle iteraciones para llegar al resultado final. Pero si son las temperaturas reales, son los valores que tendría en cada momento. Entonces, pues seguimos. Bueno, ahí hacemos los cálculos. Eso lo pueden hacer con calculadora, o lo pueden hacer en Excel, o lo pueden hacer con lo que quieran. Pero vamos avanzando para que vean, por ejemplo. Y vamos viendo cómo va variando. Lo que vamos a ver ahora es hasta dónde hacemos los cálculos. Por ejemplo, aquí paso de 15, 16,1, 16,8, aquí subió de nuevo. No, perdón, está siempre subiendo. 17, etcétera, y va subiendo, y cada vez sube menos. En el último subió menos de 1 grado. Pero hay que tener cuidado con los métodos numéricos, porque a veces, si bien al principio subió 1,13 grados, por ejemplo, la temperatura 1, igual, aunque sea menos de 1 grado, es harto en un método numérico, pues son pasos de tiempo pequeños. Los nodos del centro generalmente cambian también más lentamente, porque se ven afectados por las temperaturas de ambos nodos por los dos lados. Los nodos 1 y 4 tienen temperaturas fijas por un extremo por lo menos. Entonces esos avanzan más rápido y convergen más rápido en el fondo. Y entonces hay que tener cuidado y ver bien, digamos, hasta dónde ir con los cálculos. Aquí 10, si un ojo podría parecerle que está correcto, todavía no está correcto. Aquí seguimos hasta los 20 y
Aquí, por ejemplo, la variación máxima de temperatura es 0.05. Aquí hay que tener cuidado con poner, para terminar las iteraciones, poner temperatura, sobre todo si uno no tiene experiencia. Pero supongamos que con eso ya estaríamos en el fin del cálculo, pensando en que 0.05 es poco, pero si no, si yo mantengo, si se mantiene 0.05 en 100 iteraciones más, me va a cambiar mucho. Pero veamos qué pasa. Calculemos los calores superficiales. Entonces, con esas delta T, por ejemplo, el calor superficial 1, que tengo, recuerden que aquí está el QS1, como sé que es el régimen permanente, todos los calores tienen que ser igual. Ya aquí como tengo un flujo de calor unidimensional, todos los flujos de calor tienen que ser igual. O sea, yo si calculo el QS1 y el QS2 deberían ser iguales, evidentemente con signo negativo, con signos distintos. Entonces el QS1 me da 24.66 watts y el QS2 me da menos 19 watts. O sea, a pesar de que estamos con variaciones de temperatura entre el paso anterior de 0.05, los flujos de calor son bastante diferentes. Significa que todavía falta bastante para llegar a que se estabilicen las temperaturas. Entonces uno, si sigue calculando, va a ver que van a seguir modificándose las temperaturas. Profe, ¿Sí? pero anteriormente había dicho que el TA1 era 20. ¿Ya? Y ahí puso 22. A lo mejor puede afectar un poco el cálculo. A ver. Ahí, por ejemplo, puso TA1 20. Ah, a veces lo puse porque no me acordaba. Ah, ya. Deja ver el original. Ah, no es 22. El Sí, era 22. error lo puse yo nomás, pero chuta, ahora me perdí. Pero ahí en esa lámina, pero porque no me acordaba, pero los cálculos también. 22. No, es normal eso y por eso se los muestro acá, que a pesar de que tengo variaciones pequeñas, tengo flujos de calor bien distintos, porque vamos a seguir calculando y se van a seguir cambiando. Por ejemplo, la iteración 40, aquí ya le agregué los Q para ir monitoreando eso. Pero ahora lo podemos usar porque lo tenemos, pero no siempre lo tenemos. No siempre es un problema. Aquí tenemos eso porque sabemos que lo que entra igual a lo que sale, porque es un problema unidimensional. Cuando no pasa eso, si es régimen transiente, por ejemplo, no sabemos bien cuál hay que atenernos. Entonces, fíjense que aquí yo tengo 40 iteraciones, el doble de las que tenía ya con 0.05 y, y todavía tengo una diferencia de 22.8 versus menos 20.4. Aquí en la iteración 133 recién tengo las tres cifras significativas iguales, ¿ya? Y fíjense que la diferencia entre esta temperatura y esta temperatura es mínima, pero igual cambió, aunque sea iba cambiando a lo mejor de 0.01, pero con tantas todavía no de la solución final. Ahora la solución teórica de eso es esta, y evidentemente nos da un Q de 21.62. Lo más probable es que aquí también, si hago con 4 cifras significativas, también llegue al 21.62. Por lo tanto, aquí no hay... el error que yo cometo cuando hago estos métodos numéricos, el error que yo cometo principalmente es que, por ejemplo, si tengo una distribución que no es lineal, lo que yo voy a hacer es
es separarlo en volúmenes de tal manera de obligarla a ser lineal. En el fondo, para pensar en alguna cosa física relativamente simple. Entonces, el error que yo pueda tener es la diferencia entre la curva que yo tengo entre dos nodos y la recta que hago. Pero como en este caso la solución es una recta y yo lo estoy simulando con una recta, tengo que llegar a la misma solución. O sea, si aquí, bueno, puedo tener los decimales que quiera, y aquí puedo tener los decimales que quiera, y si sigo iterando aquí voy a llegar siempre a la misma solución. No hay error en ese caso. Si no es lineal la variación, ahí sí voy a tener errores, y los errores van a estar relacionados con el paso de tiempo y con la separación entre los nodos que yo tome. Eso también lo puedo manejar. Si el error encuentro que es muy grande, yo voy achicando los nodos, voy achicando el paso de tiempo. Generalmente funciona bien, ¿ya? Ahora, el tema es cuál es el tiempo, el costo computacional es muy chico. Imagínense evaluar 130 veces una ecuación, no es nada, digamos, ¿no? Si el problema fuera, por ejemplo, si a este mismo problema le podemos poner una condición de borde variable. Por ejemplo, podríamos ponerle que la temperatura exterior varíe. Exactamente lo mismo que tenemos hecho, pero en vez de ponerle TA2 fija, le ponemos TA2 variable, y si le ponemos la solución inicial, tendríamos la variación de temperatura que tendría esa pared durante un día, por ejemplo. Entonces, es muy simple de realizar y ver problemas interesantes. Ahora los próximos problemas evidentemente van a ser, esto es un poco para ilustrar el método, para ver, a que todos les quede claro, para mostrar que el error es cero en este caso, pero después vamos a hacer algunos ejercicios aplicados en que la verdad es que no conocemos la solución y vamos a ver qué es lo que tenemos. ¿Alguna consulta? Esto es muy simple, yo les recomiendo que en el Excel tienen los ejemplos que vamos a ver, así que los pueden ir viendo desde ya, adelantándose a lo que vamos a ver el viernes. Y vayan mirando, no es más que esto, ¿ya? Después vamos a ver cómo llegar a soluciones dinámicas. Generalmente hay dos formas. Una es que yo conozco las condiciones iniciales, o por ejemplo tengo una solución dinámica cíclica. Por ejemplo, el caso del muro con la temperatura exterior variable. Entonces lo que yo puedo hacer es simular varias veces un mismo día hasta llegar a una condición en que de un día hasta otro día no me cambie. Entonces, eso sería que es como si se simulara muchas veces el mismo día. En condiciones dinámicas teóricas, muchas veces no podemos hacer más que eso. Podemos tener un día típico, o podemos partir, lo que hacemos nosotros, si alguien después se interesa en el tema, lo que hacemos es simulamos todo el año, ¿ya? Y partimos el 1 de enero, pero en vez de partir el 1 de enero, partimos con 10 días atrás del año anterior. Entonces asumimos o sabemos que en 10 días ya la inercia del edificio se va a acomodar y sería más o menos la condición inicial correcta. Eso son técnicas que se usan, y después ya tenemos durante todo el año las temperaturas correctas. En distintos tipos de problemas, generalmente las condiciones van a ser distintas. Pero insisto, métanse, siempre les recomiendo que guarden una versión del Excel original, y trabajen y hagan todas las modificaciones que quieran sobre le ponen. No le pongan otro nombre porque no les van a funcionar los macros.
pero guarden la original en otro lado, digamos, y si la echan a perder, simplemente vuelven a la original. No le cambien el nombre, insisto, porque el XLS tiene macros. No sé si se manejan con los macros, pero en los macros está incluido el nombre de la planilla de cálculo. Entonces, si usted le cambian el nombre, no le va a reconocer algunas funciones. Eso. ¿Alguna consulta? Bien. Dejamos hasta aquí entonces.